¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Primer sábado del año y estamos listos para seguir adelante en la obra que el Señor nos da. Qué bueno que podemos estar esta mañana reunidos en la casa de Dios. Y el tema de esta mañana tiene que ver con un hábito que es muy importante en la vida de cada uno de los creyentes y que la Biblia enfatiza mucho ese factor, enfatiza muchísimo el tema de la lengua, por el efecto que tiene en el cerebro. Nosotros hoy eh, sabemos, gracias a estudios, en los últimos 50 años se han hecho cada vez más estudios sobre el impacto de las palabras en la conducta y la manera en la que las palabras afectan las emociones. Por supuesto que tienen un impacto tremendo en la manera en la que uno reacciona, en la que uno vive las palabras que uno escucha y las que uno dice. Porque uno de los peores enemigos del cerebro es la lengua y es uno mismo el que a veces se destruye. Y esto conlleva, si las palabras son tan poderosas en la vida, nosotros tendríamos que repensar la música que estamos escuchando. Yo no les digo a ustedes, ni les voy a, sobre todo a los adultos, no les voy a andar diciendo qué música van a escuchar, ya están grandecitos, pero sí recordarles que las palabras tienen un impacto muy poderoso en las emociones y que el uso de las palabras afecta profundamente la forma en que pensamos, actuamos y nos relacionamos. ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Y qué es lo que yo estoy expresando a los demás? Yo conozco gente que no necesita enemigos, solita se destruye, solita se entierra, sus propias palabras. Tú la escuchas y yo quisiera tener un cuaderno cuando estoy al lado de esa gente para apuntar todos los disparates que es que yo no sirvo para nada, es que soy un inútil, es que no puedo con eso. Oye, tú solito te estás enterrando, tú solito te destruyes. Y esas palabras, esas cosas que tú dices, tienen un efecto tremendo en tu forma de pensar, porque tanto decir una mentira llegas a creer que es cierto. Llegas a creer que es cierto. Y entonces actúas y te relacionas. Y por supuesto, en la vida espiritual tiene un efecto brutal. Comprender el poder de las palabras y utilizarlo de manera sabia nos ayudará a mejorar en la vida espiritual. Las palabras que uno expresa también tienen un impacto en los demás. Hay gente que no soporta que le digan una opinión porque ya se está tirando al suelo. Hoy los psicólogos le llaman a eso asertividad, es decir, es demasiado vulnerable y cualquier comentario le afecta. Y no sabe mantenerse sólida, firme, no sabe ser asertiva en relación a sus decisiones. Y mis queridos hermanos, la Biblia tiene mucho que decir en relación con las palabras. Hablemos un poco acerca de ciertos versículos. Voy a utilizar varias versiones esta mañana y leeré algunos versículos de la Biblia. Uno de ellos en Proverbios 21-23, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, dice: el que cuida su boca y su lengua se libra de ¿qué cosa? De muchos problemas. Hermano, en el nombre del Señor, cierra la boca. Amén. Estás en un trabajo nuevo, hay que ser prudente.
estás vas a empezar un curso ahí en la universidad, cállate, no te hagas el centro de, ay, rapidito se hace el centro y por supuesto cae mal. Y todas las carabinas del resto de los estudiantes van a apuntar ahí. Sé prudente. Sé prudente, el que cuida su boca y su lengua se libra de muchos problemas. Qué bueno que opinas. A mí me encanta la gente que opina, que tiene perspectivas inteligentes. Me celebro cuando me puedo sentar con alguien que tiene criterio, pero a no toda la gente le interesa tu opinión. Y no todo mundo va a recibir bien los comentarios que uno hace. No todo el mundo tiene cultura parlamentaria para querer escuchar la expresión de los demás. No. No todo el mundo tiene la perspectiva de libertades que tú tienes. Así es que no necesariamente van a caer bien, aunque tú lo hagas, un comentario, ay, es que yo lo hice bien fundamentado o bien intencionado, pues a los otros no les importa. Erasmo de Rotterdam es uno de los personajes en la historia, de esas personas extraordinariamente brillante, por allá del siglo XVI. Erasmo de Rotterdam fue un brillante humanista, filólogo, filósofo, teólogo holandés, de esa gente que se adelanta a su tiempo. Sus percepciones estaban muy por encima de sus contemporáneos y muy pronto ocupó un lugar de influencia en el ambiente académico. Era tan capaz, llegó a ser considerado el rey de los eruditos. Era un hombre que dominaba el griego, dominaba el latín, escribía de una manera que hoy leemos sus obras, nos quedamos maravillados del estilazo que tenía. Fíjese que él fue el que impulsó volver a las fuentes, decía el dicho de él era, hay que ir a las fuentes, y en los textos bíblicos quiso leer la Biblia en griego y exponerla en el idioma original del Nuevo Testamento y reunió los manuscritos, los mejores manuscritos, y él es el que va a elaborar el primer compendio de manuscritos originales griegos del Nuevo Testamento. Incluso Ellen White lo menciona ahí en el Conflicto de los Siglos. Ningún ser humano hasta ese momento, no estamos hablando de Jesús, por supuesto, había alcanzado el conocimiento de Erasmo. Es decir, tan grande llegó a ser. Allá en Europa, cuando tú te dan una beca, y la beca más importante que te dan en Europa se llama Erasmo, en reconocimiento a el conocimiento de este hombre. Y por supuesto, las traducciones, tradujo el Nuevo Testamento, reunió los textos, anduvo de biblioteca en biblioteca reuniendo los textos griegos del Nuevo Testamento, elaboró gramáticas, bueno, qué cosa de personaje. Pero cuando Erasmo veía a los sacerdotes, a los líderes religiosos de su época, les sorprendía la ignorancia que tenían y el fanatismo religioso que había en el siglo XVI. Y empezó a criticarlos y a darles con todo. Hay un libro que está en español, se consigue muy fácilmente, se llama El elogio a la locura. Es buenísimo, de esa época. Y tú lo lees, y Erasmo se ríe de los teólogos, se ríe de los sacerdotes, se ríe de los papas y les pega con todo. Y entonces, en aquella época, pues era muy divertido leer a Erasmo, imagínense hoy. Pero las críticas a los poderosos, nadie lo tocaba, nadie le hacía nada, y llamó la atención de Martín Lutero. Oye, mira cómo escribe este hombre tan sabio, mira lo que dice y todo. Y resulta que se estalla la Reforma Protestante en 1517 y todo el mundo voltea a ver a Erasmo. Oye, Lutero está hablando en contra del clero, en contra del papado, Martín Lutero. ¿Qué vas a decir, Erasmo? Erasmo calladito.
¿A quién vas a apoyar? ¿De qué lado te vas a poner, Erasmo? ¿Te vas a poner del lado del Papa o te vas a poner del lado de Lutero? Todo el mundo esperando la confrontación en Europa entre Lutero y Erasmo. Y Erasmo no habla. Oye, no que eras muy bueno para hablar, y era muy bueno para picar, y estabas diciendo y estabas haciendo aquello. Ahora, ¿qué opinas? Y entre tanta presión, Erasmo apareció diciendo que no, que él era neutral. No, qué neutral ni qué nada. Si tú estuviste hablando, tú estuviste criticando, tú estuviste diciendo, ahora necesitamos tu opinión. Y entonces apareció como un cobarde, desleal. Y entonces cuando le dijeron que era un cobarde y un desleal, empezó a criticar las obras de Lutero. Algunas obras. Y Lutero le contestó, Lutero era un abogado. Además de ser doctor en teología, era abogado. Y sabía hablar de una manera bárbara. Y escribía, Lutero, si algo sabía hacer, era escribir. Le contestó y lo hizo pedazos. Lo hizo pedazos cuando llegó el momento. Y el prestigio y el buen nombre de Erasmo resultaron perjudicados. Él se llenó de tristeza y amargura en sus últimos años. Y hoy, incluso hoy, muchas de sus obras duermen en las bibliotecas antiguas europeas. Mucha gente desconoce la capacidad de este hombre. Quedó atrapado en un fuego cruzado entre católicos y protestantes, del que no supo salir bien librado, tal vez porque uno no se puede mantener neutral en ciertos momentos. ¿Hasta dónde se debe hablar? ¿Hasta dónde puede uno decir, pues es que era mi opinión? No, es que la vida te va a poner un día, en un momento, en que te tienes que decantar por una cosa u otra. Por eso dice la Biblia, el que guarda su lengua se libra de problemas. ¿Estás listo para sostener tus dichos? Pues es que yo opino esto, pues opino aquello. Bueno, ¿hasta dónde es prudente hablar y lanzar reclamaciones? ¿Estás listo para defender tus posturas si se te exige una explicación de las mismas? ¿Vas a sostener tus palabras delante de todo el mundo? ¿Te das cuenta de que habrá momentos en que las circunstancias te conducirán a decantarte por una postura? Y tú no vas a poder decir, pues es que yo no sé, es que a mí me da igual. No. Tiene que haber un momento en que tú también asumas una postura. Puede llegar un punto en que la indefinición no sea lo más prudente. Y no puedas estar navegando ahí con banderita de neutral. Mis queridos presentes, dice la Escritura. ¿Estás preparado para cuando eso suceda? Dice la Escritura. Proverbios 18:21, Reina Valera contemporánea. El que ama la lengua comerá de sus frutos. Escucha, ella tiene poder sobre ¿qué cosa? La vida y la muerte. ¿Qué declaración? Bueno, ¿te interesa tanto hablar? Dice la Biblia, comerá de sus frutos. Esa es una figura de lenguaje para decir, tú vas a llevar las consecuencias de todo lo que digas, porque la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Hay muchos ejemplos en la historia de que por algún dicho, por alguna frase, algunas palabras, más de uno ha perdido la vida. Un personaje en la historia de México muy popular, Pancho Villa. ¿Cómo se llamaba Pancho Villa? Ese no era su nombre. Doroteo Arán. Ese ingrato se casó más de 30 veces, no, 50 veces. Casado. ¡Ey! Ese se casaba donde quería. Más las chicas que tuvo por ahí, además. Sí. Es el Pancho Villa es todo un personaje. Hay una biografía muy buena de Taibo II que hay que leer.
hay que leer, a los que nos gusta la lectura, hay que leer esa biografía. ¿Qué cosas no dice? Hay muchas cosas que se dicen de Pancho Villa que uno ni idea tiene. El caso es que Pancho Villa, ustedes saben, estuvo luchando por alrededor de unos 10 años, 1910, 1920, por Chihuahua, anduvo también por ahí, por Coahuila, él era de Durango, y resulta que después de varios años de lucha, se rindió, dijo, bueno, ya me pongo en paz. Y en 1920 llegó un acuerdo con el gobierno y se fue a una hacienda en Canutillo, ahí en Parral, Chihuahua. Una hacienda que él tenía incluso ex soldados que trabajaban ahora para él. Y en 1922 estuvo tranquilito 2 años, año y medio, estuvo tranquilito. Pero resulta que en 1922 lo va a ver un periodista de aquí de la Ciudad de México. El diario ya, El Imparcial se llamaba el diario, hoy se llama El Universal. Y resulta que le hace una entrevista Regino Hernández Yergo. Y Pancho Villa era muy desenfadado. Y él dijo, se le olvidó delante de quien estaba y que todo lo que dijera lo iban a publicar. Y en ese momento la situación no estaba todavía muy, a pesar de que nos enseñan en la escuela que en 1921 se acabó la revolución, todavía faltaban varias cosas, todavía faltaron varios movimientos. Y él le dijo a Regino Hernández Yergo, soy un soldado de verdad. Yo puedo movilizar 40,000 soldados en 40 minutos. Ahí eso no cayó nada bien. Y luego comenta, además sugirió que Adolfo de la Huerta, que luego se levantó en armas, quien ya había ocupado la presidencia de la nación, no se vería mal ocupando el cargo de nuevo. Imagínate. Primero dice que está listo para pelear, que si él quiere, en 40 minutos moviliza un ejército. Es decir, aquí estoy vivo. Y luego se decanta por un político. Dice, Villa está apoyando a este. Y lo hace público. Según algunos historiadores, no todos los historiadores, pero algunos dicen que ese día Villa firmó su sentencia de muerte. Y el 20 de julio de 1923, al año siguiente, casi un año después, fue acribillado. Ahí en Parral, Chihuahua, de una manera brutal, por no cuidar la lengua. No todos los historiadores están de acuerdo, pero algunos dicen que esas declaraciones fueron muy importantes para que todo... Había estado tranquilito. Pero mis queridos hermanos, por eso dice la Biblia, como baño de plata sobre vasija de barro, son los labios salameros de un corazón malvado. Proverbios 26, 23 en la Nueva Versión Internacional. La gente poderosa tiene que tener cuidado. O la gente que toma decisiones tiene que fijarse bien quién la rodea. ¿Quién la rodea? Los labios salameros, dice la Biblia, son como baño de plata sobre vasija de barro. Es decir, como si tú derramaras un plata en una vasija de barro, ¿para qué lo quieres? Mis queridos hermanos, la gente que nada más te anda adulando no te ayuda, te destruye. Si tú tienes un adulador, un salamero, un lambiscón al lado tuyo o cerca de ti, ese no es tu amigo. Ese te puede destruir. La gente que te dice tus errores con respeto, tú deberías pagarle. Yo prefiero que a mí me critiquen en vez de andarme adulando. A mí las críticas me hacen crecer, nada más no se vayan a mandar. Un día hasta una página de internet me hicieron para atacarme.
El otro día un argentino la agarró contra mí por uno de mis libros que allá leyó. Bienvenida a la crítica. A mí me hace crecer. Los que escribimos, los que nos expresamos, los que predicamos, no podemos pensar que no vamos a ser criticados. Es parte de nuestra realidad. Pero los labios alameros, ¿cómo hacen daño? Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol, logró establecer un régimen absolutista y centralizado, y llegó a ser el modelo de monarquía absoluta de Europa. A él se le atribuye la frase, el Estado soy yo. Algunos todavía se oyen en alguna empresa de vez en cuando, Aquí la empresa soy yo, aquí el que manda soy yo. Esos enanos en el liderazgo todavía de vez en cuando mueven la cola y se observan. Pues esos personajillos. Pero decía Luis XIV, el Estado soy yo, aquí el que manda soy yo, lo que importa soy yo. Y dicen que un día le preguntó a uno de sus personajes ahí de la corte, los cortesanos, ¿qué hora es? Y le contestaron, la que usted diga, majestad, la que ponga usted, majestad, la que usted diga. ¿Qué horas son? Yo he conocido gente que me ha dicho a mí, gente con autoridad, oye, dime algo bueno, dime algo positivo. Y dije, ¿tú quieres que te engañe? ¿Tú quieres que te diga una irrealidad? No lo voy a hacer. ¿Tú quieres que te presente un panorama que no existe para que estés a gusto y estés tranquilo? Pues rodéate de esa gente. Yo no lo voy a hacer. Porque los labios alameros destruyen. Dice la Biblia, Proverbios 29:5 en la Reina Valera contemporánea. El que prodiga lisonjas a su prójimo solo está tendiéndole una trampa. ¿Escuchas? La gente aduladora, la gente lisonjera, la gente que solamente está aplaudiendo al otro, le está tendiendo una trampa, dice la palabra de Dios. Dice Ellen White, ahí en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 126, que este es uno de sus mejores libros, uno de los mejores libros de Ellen White es este. Dice, debemos evitar todo lo que estimule el orgullo y la suficiencia propia. Por tanto, debemos estar apercibidos, escuche esto, para no dar ni recibir, ¿qué cosa? Lisonjas o alabanzas. ¿Qué le parece? Y escuche esto. La adulación es obra ¿de quién? De Satanás. ¿Qué te parece? Yo conozco mucha gente que dice, es que de esa manera puedes escalar en tu empresa. De esa manera puedes mejorar adulando. La Biblia, la Ellen White dice que eso es una obra de Satanás. Él se ocupa tanto de adular como en acusar y condenar, y así procura la ruina del alma. Nosotros somos un país que algunos sociólogos le llaman, en toda América Latina, le llaman, tenemos una cosa que se llama mente del conquistado. Yo les recomiendo que estudien ese tipo de perspectivas, porque crecemos para adular al que tiene autoridad. Y una vez que ya no la tiene, lo ignoramos. Incluso lo culpamos de todas las desgracias. Ese es típico de la América Latina. Pero eso no nos hace crecer. Dice, los que alaban a los hombres son usados como agentes de Satanás. Por Satanás, perdón. Alejen de sí las palabras de alabanza los obreros de Cristo. Sea ocultado el yo, solo Cristo debe ser exaltado. Diríjase todo ojo y hacienda alabanza de todo corazón al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Fíjese esto más que dice Ellen White, perdón, la Biblia en 29:20 de Proverbios, Reina Valera contemporánea.
Fíjate en la gente que habla a la ligera. Más espera del necio que de esa gente. Es decir, hay gente que habla tan a la ligera y rapidito. Ese es un corrupto. Esa mujer es una pecadora. Ese muchacho es un borracho. Cállate. ¿Cómo se te ocurre juzgar a la gente de esa manera? ¿Cómo se te ocurre decir, ese hermano ya hace mucho que no viene, seguro anda metido en problemas? ¿Por qué lo dices? Ese señor tiene dinero, seguro es un ladrón. Oye, ¿pero qué dices? ¿Qué manera de hablar tan a la ligera, tan fácil? Y juzgar a la gente que ni conoces. Dice la palabra de Dios, Ellen White dice, en La Voz, uso su educación y su uso correcto, página 138, cuán cuidadosos debiéramos ser para nuestras palabras y que nuestras palabras y actos estén en armonía con las sagradas verdades que Dios nos ha encomendado. Cuando se asocien entre sí, pongan guardia a sus palabras, que su conversación sea de tal naturaleza. Mira este buen consejo. Que no tengan necesidad, ¿de qué cosa? De arrepentirse. ¿Te has arrepentido alguna vez de lo que dijiste? ¿Te has arrepentido? Y dije, ¿para qué dije eso? ¿Para qué dije eso? No debía haber dicho eso, no debía haber hablado de esa manera. Si se pronuncia una palabra perjudicial para el carácter de un amigo o hermano, no estimule nunca este perverso modo de hablar, porque esta es la obra del enemigo. Queridos hermanos, Proverbios 3:30, Reina Valera contemporánea, dice, no entables pleitos sin motivo. No entables sin motivo, pleitos contra nadie. Mucho menos si no te han agraviado. O sea, hay gente que compra pleitos gratis. Es decir, no tenía problema con el vecino, ya está peleado con el vecino porque hizo un comentario torpe. No tenía problema en la oficina, ya tiene problemas por andar de boquifloja. Es decir, no te metas en problemas. Menos, dice la Biblia, si nadie te está fastidiando. Si no te han agraviado, ¿para qué te metes en problemas? Y una de las maneras más prácticas de meterse en problemas es con la lengua. En la historia de la literatura, el siglo de oro español, que tuvo personajes como Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y Argote, Félix Lope de Vega, que son obras que uno las lee hoy y se queda maravillado. Yo cuando leo a Quevedo, Góngora o Lope de Vega, me quedo impresionado del manejo del lenguaje. ¿Qué manera de manejar el lenguaje? Quiero aprender a hablar castellano, hay que leerlos a ellos. Pero cuando leo cómo se insultaban, porque no se querían, se odiaban. Yo digo, pero ¿cómo puede ser que esa gente, esos gigantes de la palabra, se dedicaran coplas para insultarse? Decía Francisco de Quevedo contra Luis de Góngora de Argota: yo te untaré mis obras con tocino para que no me las muerda con gorilla. Perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas cual mozo de camino, apenas hombre, sacerdote indino, que aprendiste sin Cristo la cartilla, chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en la corte, bufón a lo divino. Esto tiene un nivel altísimo de expresión literaria. ¿Para qué se usa? Para lastimar a otro. Lo está acusando de judío, si se dan cuenta. Y en ese momento, por eso le dice el tocino, en ese tiempo, la Inquisición perseguía a los judaizantes, o a los que habían sido judíos y se habían convertido al cristianismo, volvían a practicar alguna cosa judía, les llamaban judaizantes y los podían fastidiar.
Pero ¿cómo es posible que gente con una capacidad para escribir y expresarse tan brillante se lastime? Y mire cómo contestaba Góngora y Argote a Lope de Vega, otro, a patearse y a pelearse con el talento. No imitaréis al Terenciano Lope, que al de Belerofonte cada día sobre suecos de cómica poesía se calza espuelas y le da un galope. Oye, burlándose del otro y de su poesía, usando su talento para lastimarse. Dice Ellen White del Ministerio de Curación, página 392-93, hablar mal es una maldición doble que recae más pesadamente ¿sobre quién? Sobre el que habla. El que esparce las semillas de la disensión y la discordia cosecha en su propia alma los frutos mortíferos. El mero hecho de buscar algo malo en otros, oiga, esta frase me supera. El mero hecho de buscar algo malo en otros desarrolla el mal ¿en quiénes? En quienes lo buscan. El andar buscando algo malo en los demás. El andar viendo de qué polla, cómo puedo lastimar a otro. Desarrolla el mal en uno. Al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. Qué terrible situación. Ten cuidado de lo que dice. No hable mal de los demás. No se junte con gente que habla mal de los otros y que se extasia en lastimar y destruir a los demás. Proverbios 12:22, nueva versión internacional. El Señor aborrece a los labios mentirosos, los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Nosotros tenemos una cultura terrible en el tema de la mentira. Es como si no pasara nada. La gente está tan acostumbrada a mentir. La sociedad acepta la mentira en los políticos, acepta la mentira en la escuela, acepta la mentira en la sociedad. Eso es terrible. Yo soy maestro. En el colegio adventista doy la clase de Biblia y yo no acepto la mentira. El que un joven copie es una mentira y que no se puede aceptar. Que no se puede decir, no pasa nada, no, todos lo hacen, no. También he sido maestro de posgrado, soy maestro de posgrado cuando me invitan. Y les digo a los estudiantes, al que yo agarre plagiando, hasta ahí llegó su curso. Yo no les doy 2 oportunidades a los mentirosos. Mejor dígame que no estudió. Pero al que yo agarre copiando y plagiando, y para desgracia de ustedes soy editor y sé detectar cuando cambio un estilo. Y si lo agarro y lo busco en internet porque hay programas para buscar el plagio, hasta ahí llegó el curso. De aquí no pasa. En la universidad donde yo estudié el doctorado, me hicieron firmar un documento. Y yo hasta el día de hoy me precio de haber estudiado en esa institución. Yo firmé un documento donde decía, antes de escribirme, pase a firmar un documento, donde a usted lo veamos copiando, mintiendo, plagiando una tesis o dañando la universidad, agarra sus cosas, se larga y no vuelve a entrar. No vuelve a entrar, sea quien sea. Aquí no hay lugar para los mentirosos. Qué doloroso que en nuestro país enfrente el bochorno de tener autoridades con sospecha de plagio. Qué doloroso, qué vergüenza que la sociedad soporte eso. Y diga, pues no pasó nada. ¿Cómo que no? ¿En manos de quién estamos? Yo admiraba mucho a Lance Armstrong. En uno de mis libros lo puse de ejemplo
yo tengo mi bicicleta y practico, pues yo no voy a decir que ciclismo, sino unos pedalazos, porque no llego ni a ciclista. Pero cómo admiraba a este hombre, 7 veces campeón de la Tour de France en Francia. 7 veces, lo odiaban los europeos, lo odiaban. ¿Cómo ganaba este tipo? Ganar una carrera de ciclismo es una... Yo solo una vez en mi vida hice un triatlón y llegué como cucaracha fumigada. Llegué muerto, pero llegué. Y que este tipo recorriera las montañas de Francia. Decía, este hombre es admirable, tuvo problemas, estuvo enfermo, se levantó de la enfermedad, ganó. Yo lo mencioné en uno de mis libros. De 1999 a 2005, es tan fácil decir que fue campeón, pero móntate en una bicicleta en una montaña, hermano. Móntate en una bicicleta en una montaña. Eso es para gigantes. Y entonces, el 10 de octubre de 2012, la agencia, ya había habido comentarios, ya habían salido periodicazos en el diario L'Equipe, ahí en París, decían que algo andaba mal y que los del equipo andaban diciendo que no lo admiraran tanto, que porque no era tan santo como decía. Hasta que en 2012, la agencia antidopaje de los Estados Unidos detalló cómo Armstrong había establecido un método no solamente para doparse, para hacer trampa, tomar sustancias prohibidas, para él, a todo el equipo lo obligaba a hacerlo. Imagínate, ya no solamente destruyéndose la salud de él, sino a otro, con tal de ganar. Entonces pregúntele a un médico cómo queda un atleta que se ha dopado en su juventud. Pregúntele, yo no soy médico, me pregunte a mí, pero le destruye la salud. Él dijo que no era verdad, que era pura envidia. Y yo le creía a Armstrong. Dije, lo están fastidiando, es que los europeos no pueden ver a los estadounidenses, seguro es pura envidia. Hasta que en enero de 2003 sale en un programa de televisión diciendo, todo fue una gran mentira. ¿Y sabes qué lo llevó a reconocer que había mentido todos esos años? Su hijo. En la escuela le dijeron, tu papá es un mentiroso, tu papá ha hecho trampa. Y el hijo vino con él, el hijo adolescente, papá, quiero que me digas si esto es verdad. Has mentido, papá. No tuvo el valor de mentirle a su hijo. Dijo, yo he mentido. Todo es una mentira. Y entonces, por su hijo fue al programa y se echó la culpa. Eso tiene mucho más valor que haberse quedado callado y haber dicho, pues no pasa nada. Como diríamos en algunos lugares, como en nuestro país, aquí estoy sentado, no pasa nada, y a ver, ¿qué me van a hacer? O sea, no puedes ser tan cínico. Yo ya no, en la siguiente edición de mi libro ya no aparece la historia de Armstrong. ¿Sí? Ya no aparece. El fuego se apaga cuando falta madera. Las peleas acaban. ¿Cuándo se acaban? Cuando se termina el chisme, dice. Hay lugares donde me han dicho a mí, pastor, esta es una iglesia muy conflictiva. Uy, qué miedo, les digo. Dice la Biblia, aquí no me han dicho eso, en Portal es puro santo, que los problemas se acaban cuando se termina, ¿qué cosa? El chisme. En las iglesias hay problemas cuando hay chisme. Y todos estamos en paz cuando se acaba el chisme. Amén. No oí ese amén, hermano, ¿qué pasó? Voy a hacer como que no oí. Dice la Biblia que en la iglesia las peleas se acaban cuando se acaba el chisme. Amén. Ahora sí, ya está viva la gente. En los matrimonios, escúchame, los problemas se acaban cuando se acaba el chisme. Amén. ¿A quién estás escuchando, mujer?
¿Quién te está metiendo pájaros en la cabeza, hermana? No te metas, no te dejes que te metan basura. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué novelas estás viendo? ¿Qué música estás oyendo? ¿Con quién te juntas? ¿Qué amigas? Una amiga que siembra veneno, que siembra chisme en contra del marido, de la otra, no merece ser tu amiga. Corta esa amistad. Mi querido hermano, mi querido varón, ¿qué estás escuchando? ¿Quién te está influyendo? ¿Quién te está sugiriendo algo en contra de tu mujer? Esa amistad no merece la pena. ¿Quién te está metiendo pájaros en la cabeza para que desconfíes de tus compañeros de trabajo, para que te pongas bravo contra los demás? ¿Quién te está cantando al oído? O como dicen en España, ¿quién te está comiendo la oreja? Cuidado. El chisme destruye brutalmente una familia, destruye una empresa, destruye una iglesia. Hay empresas en las que cuando tú firmas el contrato, una de las cláusulas, aquí no se puede chismear, no se puede hablar mal de la gente y es obligatorio ser parte de un equipo. De por sí los seres humanos no somos pues muy nobles que digamos, de acuerdo con la Biblia. Tenemos que luchar para establecer mejores ambientes, mis queridos hermanos, mejores ambientes. Chisme. En relación con Ellen White, desde que ella empezó a escribir, ¿cómo hubo chisme? Hasta la fecha. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Bueno, ¿a qué hora comía? ¿Qué comía? ¿Dónde comía? Ya se murió la pobre viejita, no la dejan en paz. No la dejan en paz. Yo he leído cada barbaridad. Gente que se levanta con libros de lenguaje. Aquí dice, y acá dice, acá, y acá dice lo bueno. Y yo he asumido mi responsabilidad como pastor y me he leído casi todo Ellen White en español y una parte de lo que está en inglés. Porque a mí no me vienen a decir, aquí dijo esto, ¿a dónde? A ver, dígame dónde. No, ¿qué dijo? No. Dígame dónde está la cita. Y hoy está en internet, que es más fácil. Pero aún desde aquella época, ella decía, sin mi consentimiento, han tomado extractos de los testimonios y los han insertado en un folleto que han publicado y que para hacer parecer que mis escritos sostienen y aprueban la posición que ellos defienden. Al hacer esto han realizado algo que no es justicia ni rectitud. Al tomarse libertades injustificables han presentado al pueblo una teoría que es de carácter engañoso y ¿qué cosa? Destructivo. Con los textos de Ellen White. Con los textos de Ellen White. Gente abusando. Aquí lo dice, mira, y aquí lo dice. Espérate. Estás tomando en cuenta el contexto. Estás utilizando una frase. En la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania ha tenido en el siglo XX por lo menos 2 guerras mundiales. Y allá está la iglesia, y allá estaba la iglesia. Al día de hoy en Alemania la iglesia adventista es una de las más, pues las más sólidas de las iglesias protestantes y de los adventistas en Europa es la más fuerte, Alemania. Tiene 2 uniones. Y resulta que en la Primera Guerra Mundial la iglesia tenía sus templos. Viene la locura de la Primera Guerra y dicen, pues vamos, tenemos que ir a la guerra. ¿Y ahora qué hacemos los adventistas? ¿Qué hacemos los hermanos? Y empezaron a preguntar, porque el gobierno empezó a presionar, el gobierno alemán, que los jóvenes tenían que ir a la guerra. Y en un momento dado, en que Ellen White, por ahí la guerra empezó en
¿Cuál fue? ¿1914? 14 fue la primera, 14 el 18. Pues en 1890, 95, por ahí, Ellen White había tenido una diferencia con la gente de la Asociación General. Y hizo una declaración que hasta el día de hoy la sacan algunos personajes. Y ella dijo, por una diferencia muy grande que tuvo, la Asociación General ya no es la voz de Dios. Lo escribió y lo puso. Se refería a un problema que había con la editorial y por una diferencia que hubo con la administración. Pues esa declaración la sacaron en 1914 y en Alemania dijeron, mira, Ellen White dice que no es la voz de Dios, no hay que obedecer, no hay que hacer nada, vamos a la guerra. Y fueron a la guerra, un grupo de jóvenes. Al día de hoy a veces, cuando hay una situación, una circunstancia, hay quien saca la cita, fuera de contexto, por supuesto, y para sus usos particulares. Por eso no basta. Dice Ellen White que con sus propias declaraciones elaboran teorías engañosas y destructivas. Hay que tener cuidado. Salmos 34, 12, 13 y 14. Nueva traducción viviente. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar mal y de tus labios de decir mentiras. Amén. Hermanos, las palabras tienen un impacto sobre el cerebro. Las palabras te destruyen, te ayudan. Sé cuidadoso de con qué alimentas tu mente y cómo te expresas. Por eso esta mañana yo les doy 5 consejos. Practica el hábito de hablar bien de los demás. Este año, 2024, hay que hablar bien de los demás. Amén. Y si no tienen elementos positivos, algo bueno le va a salir. Le aseguro que algo bueno le va a salir. Pero no se centre, no envenene su corazón. No esté hablando mal de la gente. Cuando uno enciende la televisión, te vas a volver loco. Ves el internet, las redes sociales, de cómo se insultan en lo que antes se llamaba Twitter. Yo me sorprendo cómo se insulta la gente. Qué manera de destruirse la cabeza. Número 2, cultiva el agradecimiento y la amabilidad en tu expresión verbal. Sé amable, hermano. Cuando te den algo, ¿cómo hay que responder? Gracias. Cuando pides algo, ¿hay que hacerlo? Por favor. Amén. En la casa es el primer lugar. Por favor, ya está la comida. Gracias por el plato. Por favor, sea amable. Allí en Colombia hay un lugar, estuve hace mes y medio en Colombia, en Medellín. Es un lugar extraordinariamente agradable. Qué bonito es Medellín, ¿eh? Pero ahí le llaman paisas a los de Medellín. Y allí te atiende, la gente es amable, tirando a melosa. Es decir, oye, qué bien te atiende, pero tienen una frasecita con la que termina y, ay, dije, aquí me voy a enamorar, dije yo. Te dicen, oiga, muchas gracias, y te contestan, es con mucho gusto. Uf, dije yo, mira qué buena frase. Es con mucho gusto. El otro día fui a un hotel en el Pacífico y ahí luego se ve que la gente está entrenada, que en ese hotel todos los del hotel te contestan con la misma frase. Muchas gracias, señor. Todo para servirle a usted. Wow. Oiga, muchas gracias, le conté al mesero, para servirle, señor. Todo es para servirle a usted, para que sea gusto. Todo el mundo te contesta igual. Dije, estos están entrenados. Amabilidad, hermano. Gana más la amabilidad que el pleito. Número 3, no hables mal de los demás, aunque lo merezcan. Aunque tú digas, pero es que no le ve la cara, no le ve las acciones. No hable mal. No te destruyes. Y cuando le buscas el mal a los demás, propicias el mal en ti mismo.
Número 4, hermano, no uses un lenguaje vulgar ni palabrotas. No tendría yo que estar diciendo esto en la iglesia, pero sería muy difícil que yo esté hablando esta mañana aquí y alguien esté exento de palabrotas. Pero yo, en el nombre del Señor, les exhorto, no use palabrotas. Amén. Ni aunque se le cierre un taxi, ni aunque pase un microbús casi rozando su coche. No diga palabrotas. Se está destruyendo, ni aunque ¿qué? Ay, Dios mío. Ni aunque le peguen al carro, dijo. Dios nos ayuda. No use lenguaje vulgar. Qué mal se oye un hombre usando un lenguaje vulgar. Un caballero. Se escucha terrible. Una mujer. Lenguaje vulgar. Oyendo. ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Qué ambiente más desagradable! Y tú te das a conocer por la manera que hablas. No diga palabrotas, ni en su casa las diga. Que estoy en mi casa, digo lo que quiera. Te están escuchando los niños. Te están escuchando los vecinos. Te está escuchando la gente. La gente sabe que vas a la iglesia. Los vecinos saben que vas a la iglesia. Ahí vienes con tu biblita los sábados. Y con esa boquita, hermano, no puede ser. No utilice palabrotas, no es correcto. Ahora que ha salido el internet, yo me sorprendo del nivel de vulgaridad de algunos periodistas que salían en la tele, ahora están en YouTube. Y en YouTube, hombre, qué boquita, qué boquita. Como si eso diera autoridad, como si por decir palabrotas tuvieran más capacidad en opinión. Y finalmente le invito esta mañana, no diga mentiras. Amén. No se acostumbre a mentir. Quítese la maña de decir mentiras. Cierre la boca. Pero no lisonjee, no esté de salamero, no esté creando escenarios irreales a los compañeros de trabajo, especialmente a la gente que tiene autoridad, nada más por quedar bien. Eso es mentir. Los jóvenes que están en la escuela no copien. No copien. A mí me daría miedo caer en manos de un médico que era copión en la escuela. Imagínate, el diagnóstico, doctor. ¿Qué diagnóstico? Era copión en la escuela y ahora resulta que me va a fastidiar la vida. Imagínate un abogado copión, un mentiroso, me van a quitar la casa, hermano. Me van a echar, porque el otro era un copión y no sabe, no conoce la ley, todo era puro copiar y bajar de internet. Imagínate un ingeniero, un arquitecto copión en la escuela, se cae la casa. Se pandea, Sí, se pandea el techo, No lleva Judas. Lleva Judas. No copien en la escuela, muchacho. No se acostumbre y no se junte con copiones. No, que no hay, sí hay. ¿Cómo que no? Sí hay, claro que hay. El Señor nos va a ayudar a todos a ser fieles. Cuidemos la lengua este año, porque recuerda, el impacto de las palabras afecta ¿qué cosa? Deja de estar repitiendo que te va a ir mal. Deja de estar repitiendo que no sirves para nada. Deja de estar repitiendo el pesimismo. Deja de darte balazos en el pie. Tú solita. Este año, usa palabras que fortalezcan tu fe. Este año, repite versículos de la Biblia. Este año canta himnos.